Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 13, Enrique Slade y el Dr. Monk. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que serán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 1 de septiembre de 2013. Comienza, capítulo 13, Enrique Slade y el Dr. Monk. Es imposible pasar revista a todos los mediums que en sus diversos grados de poder demostraron los efectos que las inteligencias invisibles pueden producir cuando las condiciones materiales les permiten manifestarse. Sin embargo, los pocos que han sobresalido y que fueron al mismo tiempo muy discutidos por el público merecen que la historia del movimiento no los deje en el olvido, aun cuando su obra no haya sido siempre irreprochable bajo todos los conceptos. En este capítulo nos ocuparemos de Slade y de Monk, los cuales representaron en su época un papel de primer orden. Enrique Slade, el célebre medium que descolló en los fenómenos de escritura directa, se exhibió ante el público americano por espacio de 15 años, después de los cuales pasó a Inglaterra el 13 de julio de 1876. El coronel Olcott, más tarde presidente de la Sociedad Teosófica, dice que a él y a la señora Blavatsky debióse la visita de Slade a Inglaterra. Parece que el gran duque Constantino de Rusia, deseoso de llevar a cabo una investigación acerca del espiritismo, dio el consiguiente encargo a una comisión de profesores de la Universidad Imperial de San Petersburgo, que a su vez rogó al coronel Olcott y a la señora Blavatsky que escogieran entre los mejores médiums americanos uno con quien pudiesen realizar los experimentos. Fue designado Slade después de someterlo durante varias semanas a rigurosas pruebas en presencia de un comité de escépticos, cuyo informe decía que habían sido escritos mensajes entre dos pizarras previamente atadas y selladas una contra otra, colocadas sobre la mesa a la vista de todo el mundo o encima de la cabeza de alguno de los circunstantes, o sujetas por uno de los presentes sin que el medium pudiera tocarlas. Slade se detuvo en Inglaterra algún tiempo para continuar después su viaje a Rusia. Un redactor del World de Londres que tuvo una entrevista con Slade le describe con estas palabras: es un hombre alto, esbelto, de temperamento nervioso, de aire soñador y místico, de rasgos regulares y ojos brillantes y expresivos, con una sonrisa ligeramente triste y una cierta gracia melancólica en sus maneras. También hizo su retrato la comisión informativa Seibert en la siguiente forma: mide aproximadamente 6 pies de altura, su rostro es de una regularidad poco común y atrae enseguida la atención por su belleza extraordinaria. Es un hombre notable por todos conceptos. Inmediatamente después de la llegada a Londres, Slade comenzó a dar sesiones en su domicilio del número 8 de Upper Bedford Place, en Russell Square, siendo rápidos y sonados sus éxitos. No solo patentizó sus dones en los fenómenos de escritura en las pizarras de los mismos asistentes, sino con la levitación de objetos y las materializaciones de manos producidas a plena luz. El director del Spiritual Magazine, el más prestigioso y sesudo de todos los periódicos espiritistas de aquella época, escribió: no vacilo en afirmar que el Dr. Slade es el medium más notable en los tiempos modernos. Mr. J. Elmore Jones, investigador psíquico muy conocido en aquel tiempo y que más tarde dirigió el Spiritual Magazine, dijo que Slade venía a ocupar el puesto vacante de Home. La relación que hace de sus sesiones indica, no obstante, procedimientos de mero mercantilismo por parte de Slade. Mr. Home rechazó toda remuneración y, por regla general, sus sesiones tenían lugar por la noche en la calma de la vida familiar. Slade, en cambio,
Operaba, según Elmore Jones, a cualquier hora del día y en las mismas habitaciones de la pensión donde estaba. Se hacía pagar 20 chelines por sesión, prefiriendo siempre recibir a una persona sola en la vasta habitación destinada a sus experimentos. No perdía el tiempo, es decir, que en cuanto el visitante había tomado asiento, comenzaban los fenómenos para terminar 15 minutos después. Stainton Moses, más tarde presidente de la Alianza Espiritista de Londres, expresó el mismo juicio que Elmore Jones acerca de Slade. En su presencia, escribe, los fenómenos ocurren con toda regularidad y precisión, con tal indiferencia de su parte respecto a las condiciones y con tantas facilidades para su observación que mis deseos quedaron plenamente satisfechos. Es imposible concebir circunstancias más favorables para la investigación minuciosa que aquellas bajo las cuales presencié los fenómenos verificados con la más sorprendente rapidez. No había en Slade vacilaciones, ni tentativas frustradas. Todo era rápido, breve y decisivo. Los operadores invisibles sabían exactamente lo que iban a hacer y lo hacían con prontitud y precisión. El Espiritista, volumen 9, página 2. La primera sesión dada por Slade en Inglaterra tuvo lugar el día 13 de julio de 1876 en presencia de Mr. Carlos Blackburn, espiritista de primera línea, y de Mr. W. H. Harrison, director del Espiritista. A plena luz solar, el médium y los dos concurrentes ocuparon los tres lados de una mesa ordinaria de 4 pies cuadrados. En el cuarto lado colocóse una silla. Slade puso sobre la pizarra un pedacito de lápiz no mayor que un grano de trigo y la metió debajo de la mesa, sujetándola con la mano por una esquina. Oyóse entonces el rasgueo del lápiz en la pizarra y, al examinarla después, vióse escrito un mensaje. Mientras se producía el fenómeno, las manos de los concurrentes y la mano libre de Slade descansaban sobre la mesa. De pronto la silla de Mr. Blackburn elevóse 4 o 5 pulgadas sin que nadie más que él la tocase. La silla desocupada se elevó también lo suficiente para que su asiento chocase contra el borde de la mesa. Una mano aparentemente viva pasó por 2 veces delante de Mr. Blackburn, hallándose en aquel momento sobre la mesa las dos de Slade. Este agarró después con una mano un acordeón, lo metió debajo de la mesa y teniendo la otra encima del mueble, oyéronse las notas de Hogar, Dulce Hogar. Mr. Blackburn cogió el acordeón de la misma forma y también sonaron las notas, mientras Slade tenía ambas manos puestas sobre la mesa. Finalmente, las 3 personas levantaron sus manos y la mesa subió hasta tocar con ellas. En otra sesión dada el mismo día, una silla se elevó en el aire hasta la altura de 4 pies, sin tocarla a nadie. Y a renglón seguido, mientras Slade tenía una de sus manos apoyada en el respaldo de la silla de Mr. Blackburn, esta y su ocupante se elevaron hasta 1 metro del suelo. Durante 6 semanas todo fue perfectamente, mostrándose Londres lleno de curiosidad por Slade, pero no tardó en producirse un desdichado incidente. A principios de septiembre, el profesor Ray Lankester y el doctor Donkin tuvieron 2 sesiones con Slade, y en la segunda, al coger la pizarra, vieron en ella un escrito cuando nada permitía suponer que la sesión hubiese comenzado. No tenía el profesor Ray experiencia alguna en cuestiones de investigación psíquica e ignoraba que es imposible decir qué momento de la sesión comienza el fenómeno de la escritura. Unas veces empieza precipitadamente y con gran extensión, en tanto que otras se oye claramente el rasgueo del lápiz y cómo pasa de una línea a otra. Para Ray Lankester, sin embargo, aquello era un engaño y escribió una carta a The Times, septiembre 16 de 1876, denunciando a Slade y hasta llegó a perseguirle judicialmente por estafa. Contestaron a la carta de Lankester y vinieron en apoyo de Slade el profesor Barrett, el doctor Alfredo Russell Wallace y otros. El doctor Wallace dijo, el profesor Lankester tenía la firme convicción de que todo lo que iba a presenciar era un engaño, a tal extremo que cuando sus ojos vieron, creyó que era efecto de la trampa. Lankester puso al descubierto sus prejuicios porque, aludiendo a la comunicación leída el 12 de septiembre ante la Sociedad Británica por el profesor Barrett, en la cual éste habló de los fenómenos espiritistas, decía en su citada carta a The Times
los debates de la sociedad británica se han envilecido al ocuparse del espiritismo. Barrett refiere que Slade, al preguntarle, contestó sin vacilaciones que ignoraba en qué momento se producía la escritura. El mismo Barrett describe la prueba concluyente obtenida en una sesión en la cual la pizarra permaneció sobre la mesa mientras él tenía el codo apoyado en ella. Con su otra mano sujetaba fuertemente una de las de Slade, el cual apoyaba ligeramente sobre la pizarra los dedos de su mano libre. En tales condiciones comenzó a aparecer la escritura en la pizarra. El profesor Barrett habla también de un eminente hombre de ciencia amigo suyo que obtuvo la escritura en una pizarra que tenía sujeta con ambas manos mientras las del medium reposaban sobre la mesa. El proceso de Slade se vio ante el Tribunal de Policía de Bow Street el día 1 de octubre de 1876, presidiéndolo el magistrado Mr. Flowers. Actuaban de acusador Mr. George Lewis y de defensor Mr. Bunton. La prueba en favor de la autenticidad de la mediunidad de Slade fue suministrada por el doctor Alfredo Russell Wallace, Sergeant Cox, profesor Jorge Wilde y otro, pues solo fueron admitidos 4 testigos. El presidente consideró los testimonios como de primera fuerza para la prueba de los fenómenos, pero al dar su fallo, excluyó todo, cuanto no fuesen las declaraciones de Lancaster y de su amigo el doctor Donkin, diciendo que debía basar su determinación exclusivamente en las consecuencias que se deducían de los hechos naturales conocidos. El prestidigitador Mr. Maskelyne declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta, pero tal declaración quedó invalidada con la prueba aportada por el ebanista que la fabricó. Aquella mesa puede verse hoy en el local de la Alianza Espiritista de Londres, siendo asombrosa la audacia de un testigo que con su falsa declaración ponía en peligro la libertad de un hombre, contribuyendo poderosamente a torcer el curso del juicio. Con todo, frente a las pruebas aportadas por Ray Lancaster, Donkin y Maskelyne, era difícil la situación de Mr. Flowers, el que alegaba en verdad y con razón que lo que tenía ante sí el tribunal no era lo que en otras ocasiones había ocurrido, y por convincentes que fueran algunos eminentes testimonios, la realidad era que solo había 2 testigos por una parte y únicamente el acusado por otra. Probablemente lo de la mesa con trampa decidió la cuestión y el fallo fue condenatorio. Slade, con arreglo a la ley contra la vagancia, fue condenado a 3 meses de cárcel con trabajos forzados, pero apeló a la sentencia y quedó en libertad bajo fianza. Cuando se vio el juicio en apelación, fue casada la sentencia por falta de pruebas desde el punto de vista técnico. Quedaron suprimidas las palabras por escamoteo o de otro modo que figuraban en la primera sentencia, pero estuvo a punto de volver a salir mal librado. Slade, cuya salud se quebrantó a causa del lance, salió de Inglaterra para el continente 1 o 2 días más tarde. Pasó varios meses de descanso en La Haya y desde ahí escribió al profesor Lancaster ofreciéndole regresar a Londres y darle particularmente pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. No recibió contestación a su oferta, de la que seguramente hubiera sido incapaz un hombre culpable. En favor de Slade, los espiritistas de Londres afirmaron en 1877 un luminoso escrito al que pertenecen los siguientes párrafos. En vista del final deplorable de la visita de Enrique Slade a este país, los abajo firmantes deseamos que conste nuestra elevada opinión acerca de su mediunidad y nuestra reprobación por el trato de que se le ha hecho víctima. Consideramos a Enrique Slade como uno de los médiums vivientes de más valía. Los fenómenos que tienen lugar en su presencia se suceden con una rapidez y una regularidad raramente igualados. Al dejarnos, no solo se va con su reputación intachable desde el punto de vista del proceso que se ha visto ante nuestros tribunales, sino que se lleva tal cúmulo de pruebas a su favor como probablemente no hubiera podido conseguir por otros medios. Aquella declaración estaba firmada por Mr. Alejandro Calder, presidente de la Sociedad Nacional Británica de Espiritistas,
y buen número de espiritistas de los más conocidos. Mas, por desgracia, en la nota negativa y no en la positiva, la escucha con más fervor por la prensa, y aún hoy, 50 años después de aquellos sucesos, difícilmente se encontraría un periódico bastante ecuánime para hacer la debida justicia a aquel hombre. Con todo, los espiritistas desplegaron el mayor interés y actividad en pro de Slade. Antes del juicio se reunió entre ellos un fondo para la defensa, y los espiritistas de América se sumaron a los ingleses en documento que dirigieron al ministro americano de Londres. Entre la primera sentencia y el juicio siguiente, se envió una solicitud al ministro de la Gobernación protestando contra la acción del gobierno al sostener la acusación en la apelación, enviando copias de dicha solicitud a todos los miembros del Parlamento, a todos los magistrados de Middle Essex y a varios miembros de la Real Sociedad y a otras corporaciones públicas. Miss Kingsbury, secretaria de la Sociedad Nacional de Espiritistas, envió otra copia a la reina. Después de dar con gran éxito varias sesiones en La Haya, Slade se trasladó a Berlín en noviembre de 1877, donde también despertó el mayor interés. Decíase que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecieron mensajes en alemán trazados en las pizarras con caracteres del siglo XV. El Berliner Friedenblatt de 10 de noviembre de 1877 escribió: desde la llegada de Mr. Slade al hotel del Kronprinz, la mayoría del mundo ilustrado de Berlín ha venido sufriendo una epidemia que podríamos llamar de fiebre espiritista. Describiendo sus experimentos en Berlín, Slade refirió que empezó por convertir al propietario del hotel en que se hospedaba, empleando para ello las pizarras y las mesas de su propia casa. El propietario invitó al jefe de policía y a varios conciudadanos distinguidos a presenciar aquellas manifestaciones, todos los cuales quedaron asombrados de las pruebas. Luego escribe: Samuel Bellaccini, prestidigitador de la corte del emperador de Alemania, estuvo experimentando conmigo durante una semana completamente gratis. Le di 2 o 3 sesiones cada día, una de ellas en su propia casa. Después de dichas sesiones se encaminó a casa de un notario, ante quien declaró bajo juramento que los fenómenos eran auténticos y no producto de fraudes. Slade partió luego para Dinamarca y volvió en diciembre, comenzando sus históricas sesiones con el profesor Zollner en Leipzig, que las relató en su obra Física Trascendental. Zollner era profesor de física y de astronomía en la Universidad de Leipzig, y para sus experimentos con Slade se aseguró la colaboración de otros hombres de ciencia, entre ellos Guillermo Eduardo Weber, profesor de física, el profesor Scheiner, matemático distinguido, Gustavo Teodoro Fechner, profesor de física y eminente filósofo, todos los cuales, dice el profesor Zollner, llegaron a un convencimiento completo de la realidad de los hechos observados, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Los fenómenos en cuestión comprendían, entre otros, la producción de nudos en una cuerda sin fin, la desaparición de una mesita y su reaparición, bajando del techo a plena luz, en una casa particular y en circunstancias de las que todo el mundo podía darse cuenta, siendo la más notable de ellas la pasividad del doctor Slade durante tales hechos. Algunos críticos han tachado de insuficientes las precauciones tomadas en aquellos experimentos. El doctor J. Maxwell, crítico francés, da una excelente réplica a tales objeciones, asegurando a este propósito que los diestros y concienzudos investigadores omitieron indicar explícitamente en sus informes que habían estudiado y previsto toda hipótesis de fraude, porque creían que su afirmación de la realidad de los hechos se consideraría suficiente. Zollner dio también una contestación digna a la suposición de que había sido engañado respecto al fenómeno de la cuerda anudada. Sí, a pesar de todo, se niega el fundamento de ese hecho, que deduzco de un amplio concepto del espacio, solo
que dará otro género de explicación con arreglo al código de consideración moral corriente. Quiero decir que entonces habría que suponer que yo y los honorables ciudadanos de Leipzig, testigos de aquel experimento, somos unos embaucadores vulgares o que no nos encontrábamos en posesión de nuestros 5 sentidos para podernos dar cuenta de las trampas de Mr. Slade. Pero la discusión de tal hipótesis saldría del dominio de la ciencia para entrar en el de la decencia. Como ejemplo de los insensatos alegatos de los enemigos del espiritismo, diremos que Mr. José Maccabi, que después del americano Houdini es quien más se distingue por sus estúpidas inexactitudes en estas cuestiones, habla de Zollner, Espiritismo, Historia Popular desde 1847, página 161, como de un profesor chocho y miope, aunque al fallecer en 1882 solo tenía 48 años y sus experimentos con Slade tuvieron efecto entre 1877 y 1878, estando el distinguido hombre de ciencia en todo el vigor de su vida intelectual. El asombroso poder de que Slade daba muestra cuando las condiciones eran favorables, púsose de manifiesto una vez más en presencia de Zollner, Weber y Scheibner, los 3 profesores de la universidad. En aquella ocasión dio que pensar una sólida mampara de madera que dividía la habitación. Se oyó un violento estampido como el de una descarga de una gran batería de botellas de Leyden. Al volverme alarmado hacia el lugar de donde partió aquel ruido, la mampara cayó partida en 2 pedazos. Los tornillos de media pulgada de grueso que la sujetaban fueron sacados de cuajo sin el menor contacto visible de Slade con la mampara, de la que le separaba una distancia de 5 pies y estando vuelto de espaldas a la mampara. Pero aun cuando hubiera intentado accionarla por medio de un movimiento lateral muy habilidoso, hubiera sido necesario que el lado opuesto se encontrara sólidamente fijo. Como la mampara estaba casi intacta y la veta de la madera era paralela al eje de los tornillos, solamente podía arrancarla, separándola en 2 partes, una fuerza que obrara longitudinalmente a la parte en cuestión. Todos nos quedamos asombrados ante tan inesperada y violenta manifestación de fuerza mecánica, y al preguntarle a Slade qué significaba aquello, se encogió de hombros diciendo que tales fenómenos ocurrían en su presencia muy raramente. Al decir esto, colocó un lápiz en la superficie pulimentada de la mesa, puso sobre él una pizarra comprada por mí mismo y apoyó en ella los 5 dedos de su mano derecha, mientras su mano izquierda descansaba a distancia sobre la mesa. La escritura comenzó entonces en la parte posterior de la pizarra y cuando Slade volvió esta del otro lado, leímos la siguiente frase escrita en inglés: nuestra intención era no hacer daño alguno. Olvidad lo que ha ocurrido. Nos quedamos sorprendidos por la ejecución de tal escritura bajo tales circunstancias, porque habíamos tenido gran cuidado en observar que ambas manos de Slade permanecieran absolutamente inmóviles durante la escritura. Perdiendo la cabeza para explicar lo ocurrido, Mr. Maccabi dijo que indudablemente la mampara estaba previamente rota y sus 2 partes sujetas no más por medio de un débil bramante. Verdaderamente la credulidad de los incrédulos es ilimitada. Después de una serie de sesiones en San Petersburgo, celebradas con gran éxito, Slade regresó a Londres por pocos días y en 1878, y de allí marchó a Australia, volviendo luego a América. En 1885 apareció ante la Comisión Seyber en Filadelfia y en 1887 visitó de nuevo Inglaterra con el nombre de Dr. Wilson. Es de suponer que el falso apellido obedecía al temor de que se reprodujeran las persecuciones contra él. Slade, en la mayoría de las sesiones, demostró que sus facultades clarividentes, siendo por otra parte cosa corriente en él la materialización de manos. En Australia, donde las condiciones psíquicas son tan buenas, produjo también materializaciones completas. Mr. Curtis dice que el medium ponía reparos a aquel orden de manifestaciones porque le dejaban muy debilitado por algún tiempo, prefiriendo las sesiones a plena luz.
Sin embargo, ofreció a Mr. Curtis una prueba de aquel género en la sesión que se verificó en Ballard, Victoria. Nuestra primera prueba de la aparición de espíritus tuvo lugar en el Hotel Leicester. Coloqué la mesa a unos 5 o 6 pies de distancia de la pared occidental de la habitación. Mr. Slade tomó asiento en el extremo de la mesa más alejado de la pared, a la vez que yo me sentaba en el lado norte. La luz del gas fue velada, pero no tanto que no pudieran distinguirse claramente todos los objetos que había en la estancia. Nuestras manos las colocamos una sobre otra formando pila, después de estar muy quietos durante 10 minutos. Observé algo como una neblina interpuesta entre mí y la pared. La niebla se desarrolló rápidamente, transformándose en una dama que se elevó desde el suelo hasta la altura de la mesa, de modo que pude observarla perfectamente. Sus brazos y manos estaban perfectamente formados. Su frente, boca, nariz y mejillas, así como sus hermosos cabellos negros, aparecían perfectamente delineados. Solo los ojos mostrábanse velados por una imperfección de la materialización. Sus pies estaban calzados con zapatos de seda. Su vestido parecía como iluminado y resultaba de una hermosura como jamás había yo visto. Era de color gris plata o grisáceo tirando a blanco. En conjunto, la figura era graciosa y la manera de vestir correcta. Aquel espíritu materializado se deslizó y anduvo por la estancia, produciendo sacudidas, vibraciones y saltos de la mesa. Percibíase el roce de su vestido cuando el visitante celeste pasaba de un lugar a otro de la estancia. La forma espiritual, a una distancia de 2 pies de nuestras manos inmóviles, empezó a encogerse y a disolverse hasta desaparecer gradualmente de nuestra vista. Las condiciones de tan hermosa sesión, en la que las manos del médium estaban perfectamente sujetas y había luz suficiente para la visibilidad, no podían ser mejores para demostrar la ausencia de todo fraude, a no ser que se niegue la honradez del testigo. En la misma sesión apareció de nuevo la figura al cabo de un cuarto de hora. La aparición flotó en el aire, se posó en la mesa, se deslizó por encima de ella rápidamente y por 3 veces inclinó su bella cara saludándonos graciosamente. Sus inclinaciones eran profundas y deliberadas, llegando a estar su cabeza a unas 6 pulgadas de mi rostro. A cada movimiento se oía el roce de su vestido de seda. El rostro permanecía semivelado como al principio. Seguidamente se hizo confuso y toda ella desapareció gradualmente como la primera materialización. Mr. Curtis describió otras sesiones semejantes celebradas con Slade posteriormente. Ante pruebas tan duras como aquellas por las que Slade pasó con éxito, resulta de valor harto escaso la pretendida delación que contra él se formuló en América en 1886, pero nos referiremos a ella movidos por razones históricas y en prueba de imparcialidad. El Boston Herald del 2 de febrero de 1886 publicó una información titulada así: el célebre doctor Slade es sorprendido en Boston, escribiendo en pizarras que descansan sobre sus rodillas, debajo de la mesa y moviendo mesas y sillas con los dedos de los pies. Algunos concurrentes a la sesión a que se refería el periódico se habían quedado en la habitación continua y mirando por debajo de la puerta, sorprendieron aquellos actos de agilidad realizados por el medio, y de los que no se dieron cuenta los que habían quedado en la sala donde tenía lugar la sesión. Casos semejantes de fenómenos con todas las apariciones de engaño ocurrieron siempre y los mismos espiritistas los denunciaron. En una sesión pública posterior, organizada en el Justice Hall de Boston, para que Slade demostrase la escritura espiritista directa, Mr. E.S. Barrett, espiritista convencido, se adelantó a denunciar que en el experimento había trampa. Slade, puesto en el trance de hablar, quedó confundido, limitándose a decir, según la información abierta al respecto, que si sus acusadores habían sido engañados, él también lo fue, ya que si el engaño fue cosa suya, lo ignoraba por completo. Mr. J. Simpson, administrador de Slade, hizo sobre el caso una franca declaración, explicando la operación relativa a extremidades ectoplásmicas,
corroborada años más tarde con los experimentos de la famosa medium italiana Eusapia Palladino. No digo, manifestó, que esos señores no vieran lo que afirman, pero al mismo tiempo estoy convencido de que Slade es inocente de lo que se le acusa, como lo sería usted mismo, el director del Boston Herald, acaso de encontrarse en las mismas circunstancias. No obstante, sé que mi explicación no tendría valor ninguno ante un tribunal de justicia. Lo cierto es que yo vi una mano que habría jurado era la de Slade, si hubiera sido posible a la mano encontrarse en aquella posición. A la vez que una de esas manos estaba sobre la mesa y la otra sujetaba la pizarra bajo uno de los ángulos de ese mueble, una tercera mano apareció, llevando un cepillo, con el que momentos antes se estuvo limpiando Slade desde la rodilla abajo, hacia la mitad del lado opuesto de la mesa, cuyas dimensiones serían las de unas 42 pulgadas. Slade y su administrador fueron retenidos y luego puestos en libertad bajo fianza, y no parece se dictó contra ellos ninguna providencia ulterior. Tresdell, en su libro Espiritismo, Hechos Culminantes, manifiesta haber visto a Slade efectuando el movimiento de objetos con sus pies y que el propio medium le descubrió con todo detalle la manera cómo se producían todas sus manifestaciones. Si eso fue exacto, no se explica más que por una gran ligereza por parte de Slade, que por lo visto engañaba a cierto tipo de investigadores, confirmándoles con sus palabras lo que ellos estaban interesados en descubrir. Consignaremos en relación con la posibilidad de fraudes el juicio del profesor Zollner acerca de la denuncia de Lancaster. Los hechos observados por nosotros en tan asombrada variedad invalidaban, bajo todos conceptos, la suposición de que Slade hubiera podido hacer trampas en un solo caso. Es de toda evidencia que al mismo tiempo la personalidad de Slade fue degenerando hacia los últimos años de su vida. Las sesiones con fines mercenarios, el cansancio que le producían los estimulantes alcohólicos, todo ello actuando sobre organismo tan sensible y débil, produjo efectos deleterios. Sus facultades psíquicas menguaron y surgió la tentación de recurrir a las trampas. Pero la fragilidad humana es una cosa y el poder psíquico otra. Los que deseen la prueba de este último la encontrarán abundantemente a través de aquellos años en que el hombre y sus facultades hallábanse en el cenit. Slade murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó merced al auxilio de los espiritistas americanos, y la noticia de su muerte fue seguida de los comentarios de rigor en la prensa de Londres. El Star, que tan mala tradición tiene en lo que se refiere a cuestiones psíquicas, publicó bajo el título Timus Vulgares un indigno artículo, dando la reseña truncada del juicio de Lancaster ante el tribunal de Bow Street. Luz, 1886, página 433, protestó contra el Star del modo siguiente. Todo el artículo es un cúmulo de ignorancia, de mala fe y de prejuicios. No nos interesa discutirlo ni refutarlo. Sería inútil para convencer a los ignorantes, a los hombres de mala fe y a los que solamente se guían por los prejuicios, y no es necesario para los que conocen la verdad. Baste señalar los hechos por él como prueba de lo que es capaz un periódico que no respeta a la verdad. Volvía a repetirse el caso de los hermanos Davenport y de tantos otros. Si es difícil juzgar la obra de Slade, y estamos obligados a admitir que en ella, al lado de una enorme preponderancia de resultados psíquicos, hay algo que deja la desagradable impresión de que el medium mezclaba la verdad con el engaño. Lo mismo tenemos que decir del medium Monk, el cual representó un importante papel entre los años 1870 y 1880. Monk fue el más difícil de juzgar de todos los mediums porque, por una parte, muchos de sus resultados están fuera de toda duda y, sin embargo, en otros hay la absoluta certeza del fraude. Como en el caso de Slade, causas físicas determinaron la degeneración moral y psíquica de dicho medium. Monk fue clérigo no conformista, discípulo predilecto del famoso Spurgeon. Según lo que cuenta él mismo, estuvo desde su niñez sujeto a influencias psíquicas.
las cuales aumentaban a medida que iba creciendo. En 1873 se adhirió al espiritismo. Poco después comenzó a dar sesiones a plena luz y gratuitamente. En 1875 hizo una excursión a través de Inglaterra y de Escocia, llamando sus exhibiciones poderosamente la atención y provocando animadas discusiones. En 1875 visitó Irlanda, donde dedicó sus facultades a fines lucrativos. Ahí se presentó con el nombre de Dr. Monk, lo cual dio lugar naturalmente a algunas protestas de la clase médica. El doctor Alfredo Russel Wallace, observador honrado y competente, ha descrito una de las sesiones de materialización en la que Monk fue la piedra de toque del experimento, al extremo que ninguna sospecha posterior puede desvirtuar el hecho incontrovertible del poder psíquico que en aquella ocasión demostró el medium. Hay que hacer constar la concordancia de los efectos ectoplásmicos logrados por Monk en aquella sesión con posteriores demostraciones del mismo género de Eva y de otros mediums modernos. Acompañaron al Dr. Wallace en aquella sesión Mr. Stanton Moses y Mr. Hensley Wedgwood. El Dr. Wallace la describe así: era una radiante tarde de verano y todo el fenómeno se desarrollaba a plena luz diurna. Después de una corta conversación, Monk, vestido con su traje habitual de clérigo, cayó en trance. Luego se levantó, a la distancia de pocos pies, delante de nosotros, y señalando a su lado, dijo: mirad. Entonces vimos un confuso montoncito blanco a la izquierda de su levita, montoncito que cada vez se hacía más brillante, extendiéndose hacia ambos extremos, hasta formar como una columna nebulosa junto a su cuerpo, desde los hombros hasta los pies. El Dr. Wallace afirma que la figura nebulosa fue tomando la forma de una mujer perfectamente cubierta con vestiduras, hasta que al cabo de poco rato fue absorbida por el cuerpo del medium. Y añade: todo aquel proceso de formación de una figura cubierta de ropa fue presenciado por nosotros a plena luz. Mr. Wedgwood asegura haber asistido con Monk a otras manifestaciones aún más notables de ese género, estando el medium sumido en profundo trance y a plena luz. Después de tales testimonios, es imposible dudar de las facultades del medium en aquella época. El archidiácono Coley, que había presenciado exhibiciones semejantes, ofreció un premio de 1000 libras esterlinas a Maskelyne, el famoso prestidigitador, si realizaba el mismo fenómeno. El reto fue aceptado por Maskelyne, pero la prueba demostró que la imitación en nada igualaba a la original. El prestidigitador intentó obtener un fallo a su favor en los tribunales, pero el fallo resultó condenatorio. Es interesante comparar el relato de Russel Wallace con el del experimento posterior presenciado por un conocido americano, el juez Daly, quien escribe: mirando a uno de los costados del Dr. Monk, observamos que surgía, al parecer, compacta masa de vapor opalescente, precisamente debajo de su corazón. La masa aumentó de volumen y se alargó por ambos extremos, tomando la parte superior la forma de una cabeza de niño, cuyo rostro tenía parecido con la del hijo que yo perdí hace 20 años. La forma estuvo visible breves momentos. Después se desvaneció de súbito, desapareciendo sobre el costado del doctor. Tan notable fenómeno se repitió 4 o 5 veces, siendo cada vez la materialización más perfecta. Todos los que nos encontrábamos en la habitación pudimos contemplarla, pues las luces de gas iluminaban lo suficiente para que los objetos resultaran perfectamente visibles. Tratábase de un fenómeno muy raro que nos permitió a todos certificar el notable poder del Dr. Monk como medium materializador, así como la manera admirable de surgir que tuvo el espíritu al ser evocado. Después de semejante testimonio, es inútil negar que Monk poseyó grandes fuerzas psíquicas. Monk fue también un notable medium en la escritura sobre pizarra. El doctor Russel Wallace, en una carta al Spectator, dice que en sesión celebrada con Monk en una casa particular de Richmond, limpió por sí mismo las pizarras y después de colocar un fragmento de lápiz entre ambas, las ató fuertemente con un grueso bramante por sus 4 lados, de modo que era imposible se moviesen.
Las puse luego encima de la mesa, sin perderlas de vista un instante. El doctor Monk colocó sobre ellas los dedos de ambas manos, al tiempo que yo y una señora que estaba sentada en el lado opuesto colocábamos nuestras manos en las esquinas de las pizarras, sin moverlas de tal posición hasta que desatamos estas para ver el resultado. Monk preguntó a Wallace qué palabra quería que se escribiese en la pizarra. Escogió la palabra Dios, pidiendo que apareciera escrita a lo largo. Oyóse entonces el rasgueo del lápiz, y en cuanto el medium apartó las manos, el doctor Wallace desató las dos pizarras y vio en la inferior la palabra escogida escrita en la forma que había pedido. El doctor Wallace continúa: yo mismo limpié las pizarras y las até. Mantuve sobre ellas mis manos durante todo el tiempo que duró el fenómeno. Nunca apartó de ellas la vista. En fin, yo mismo escogí la palabra y la forma en que debía ser escrita. Mr. Eduardo T. Bennett, secretario de la Sociedad de Investigación Psíquica, añade por su parte: estuve presente en aquella ocasión y certifico ser exacto el relato de lo ocurrido hace Mr. Wallace. Otro testimonio de valor es el de Mr. W. P. Axhead, investigador muy conocido, el cual describió así una sesión verificada en Derby el 18 de septiembre de 1876. Había presentes 8 personas, 3 señoras y 5 caballeros. Una dama, a la que jamás había visto Monk, cogió la pizarra que le entregó otro de los concurrentes, la examinó y certificó que estaba limpia. El lápiz que pocos minutos antes de sentarnos estaba encima de la mesa, no hubo manera de encontrarlo, por lo que otro de los circunstantes sugirió que la mejor prueba sería usar un lápiz corriente. De acuerdo con ello, se colocó el lápiz de uno de los presentes sobre la pizarra, sujetando ambos útiles la indicada señora debajo de la mesa. Instantáneamente se oyó el rasgueo de la escritura y al cabo de unos segundos quedó escrito un mensaje que llenaba todo un lado de la pizarra. La escritura trazada con aquel lápiz era pequeña y clara y hacía alusión a un asunto de carácter estrictamente privado. El fenómeno comprendía 3 hechos. 1. La escritura se había obtenido sin que el medium ni otra persona fuera de la señora aludida tocara un solo momento la pizarra. 2. Se hizo con un lápiz corriente por la espontánea indicación de otro de los concurrentes. 3. La comunicación se refería a un asunto estrictamente privado. El doctor Monk no tocó la pizarra durante el desarrollo del fenómeno. También Mr. Axhead habla de los fenómenos físicos obtenidos con el mismo medium, estando las manos de éste sujetas por un aparato que las impedía hacer el menor movimiento. En 1876 se vio en Londres el proceso de Slade, como ya hemos referido, poniéndose de moda las denuncias. El papel de acusador daba popularidad y si por acaso el denunciante era un escamoteador, no cabe duda que se hacía un magnífico reclamo a costa de su víctima. Tal fue el caso del prestidigitador Lodge, que en una sesión celebrada en Huddersfield el 3 de noviembre de 1876 pidió bruscamente que fuera registrado Monk. Este, acaso porque temiera verse atacado o denunciado, corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. Desde ella se descolgó por la ventana y buscó amparo en la comisaría de policía. Se abrió entonces la puerta de su cuarto, se registró por todas partes y se encontró un par de guantes rellenos. Monk afirmó que tales guantes los había utilizado en una conferencia para demostrar la diferencia entre la prestidigitación y la mediumnidad. Un periódico espiritista de la época observó además: los fenómenos de la mediumnidad no tienen relación alguna con la probidad del medium. Aunque se hubiera tratado del mayor de los granujas y del más perfecto prestidigitador, nada puede invalidar el hecho de sus manifestaciones mediúmnicas perfectamente comprobadas. Monk fue sentenciado a 3 meses de cárcel y, según se pretende, acabó por confesar la verdad a Mr. Lodge. Después de puesto en libertad, Monk dio nuevas sesiones con Staton Moses, en las cuales registráronse notables fenómenos. Acerca de estas, indicó al periódico Luz:
Las personas que han asistido como testigos de la indudable mediunidad del Dr. Monk son bien conocidas de los viejos espiritistas como rectos y escrupulosos experimentadores. Mr. Hensley Wedgwood figura entre los más conspicuos por ser cuñado de Carlos Darwin. En el caso de Huddersfield hay motivo para la duda por ser el acusador persona imparcial. Pero lo cierto, según asegura Sir Guillermo Barrett, es que Monk a veces descendió a engaños deliberados llevados a efecto con la mayor sangre fría. He aquí lo que Sir Guillermo escribe sobre el particular. Sorprendí al doctor en una burda trampa consistente en colocar una muselina blanca sobre un armazón de alambre y sobre la muselina una red negra, gracias a lo cual el medium podía simular un espíritu parcialmente materializado. Semejante denuncia, viniendo de fuente tan segura, causa verdadero enojo y da ganas de arrojar al cesto de los papeles todas las pruebas relativas a aquel hombre. Pero procediendo con más calma, no hay forma de desconocer que en las primeras sesiones de Monk, realizadas a plena luz, jamás se vio fraude o tramoya alguna. Y del hecho probado de que un hombre haya sido falsificador, no debe deducirse que nunca puso su firma en un cheque auténtico. Admitimos, pues, que Monk hizo trampas, pero acaso solo cuando las cosas empezaron a tomar mal cariz para él y vio que sus facultades decaían. Termina capítulo 13.